Estimados amigos, nuevamente un saludo muy afectuoso para todos y cada uno de ustedes. Nosotros sabemos por las Escrituras que Dios es un Dios que no hace acepción de personas y que finalmente Él va a juzgar a las personas por sus hechos, por sus actos, y que Él va a recompensar a cada uno en función de lo que hizo. Y sabemos, por ejemplo, que, como dije en una oportunidad y está en las Escrituras, um, el Señor enseñó que al volver Él pediría a sus siervos cuenta de lo que Él había dejado que hiciera cada uno, y en función a lo que hizo se le va a dar autoridad sobre ciudades. Algunos van a recibir 10 ciudades, otros van a recibir 5 ciudades, y otros que no hicieron nada simplemente serán pues despedidos, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser de la familia de Dios, del núcleo de Dios, de la casa de Dios, porque fueron negligentes y no se dedicaron a cumplir con lo que el Señor esperaba que hicieran. De modo que cada uno de nosotros en realidad somos los que determinamos si es que Dios nos va a dar una buena recompensa o una mala recompensa. Todo depende de cada uno de nosotros. Dios es un Dios justo, no hace excepción de personas y a todos mide por la misma vara. Por lo tanto, todos los cristianos estamos llamados a hacer su voluntad, y quien la hace bien, a buena hora. Quien no lo hace y se desvía, pues puede que afrontar el juicio de Dios, ¿no? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Es importante que entendamos que Dios en principio no es un Dios parcial y no hace excepción de personas, sino que todo aquel que le teme y le ama, les aceptó. Dicho esto, estimados amigos, yo lo que no entiendo es que la Watchtower sostenga aún hasta el día de hoy, porque esta es una cita que les voy a dar del año 60 de la Atalaya del 15-8, o sea, del día 15 de agosto del año de 1960, y se mantiene hasta el día de hoy esta enseñanza. ¿Y qué cosa es lo que decía la Watchtower en ese entonces, en el año 60? ¿Qué decía? Esta resurrección de entre los muertos será a la inmortalidad como criaturas espirituales en el caso de algunos, y con la perspectiva de una vida eterna como almas humanas en el caso de la mayoría. Así que tenemos que para la Watchtower las criaturas o los seres humanos que son de la clase de la manada pequeña tienen la inmortalidad como criaturas espirituales de manera inmediata cuando mueren, pero para el resto de testigos de Jehová que no tienen esta llamada celestial o esta clase ungida, tienen la perspectiva de vida eterna como almas humanas, ¿no?, en la tierra, en el paraíso. De modo que para la Watchtower los ungidos sí obtienen la vida eterna y la inmortalidad al momento que mueren y resucitan inmediatamente. En cambio, las otras ovejas, la gran muchedumbre, pues dice la Watchtower que va a tener la perspectiva de vida eterna en el paraíso, y no pues durante el paraíso, sino al terminar el paraíso. Y cuando termine el paraíso, estas personas, pasando la prueba final, podrán obtener la vida eterna. Personas que mueran de esta clase de las otras ovejas que mueren y están muriendo, para la Watchtower resucitan en el paraíso, pero no resucitan con vida eterna, sino con la perspectiva de vida eterna, si es que al final del milenio estas personas resultan victoriosas. Lo que pasa es que estas personas que van a entrar en el milenio, y ese es un problema, si fuera cierto lo que dice la Watchtower y no tienen vida eterna,
Entonces, eventualmente esas personas que van al paraíso, ¿no es cierto?, pueden morir, pueden enfermar y morir. Si no tienen la vida eterna, pues una enfermedad los podría matar. O un accidente, o cualquier otro evento que pueda ser desafortunado, podrían matarlos a estas personas, porque no tienen vida eterna. Y tendríamos que pensar que en el paraíso tendrían que todavía existir personas que no tengan la vida eterna. O perdón, vamos a decir así, la seguridad que no van a morir. Pueden morir y puede haber entierros en el milenio de personas que no llegan a los 1000 años del reinado de Cristo, sino que se mueren en el camino, ¿no? Porque tenemos el caso de Matusalén, que fue uno que vivió muchos años, pero no llegó a los 1000 años. Y entonces habrá pues personas en el paraíso, supongo yo, que al no tener la vida eterna podrán eventualmente morir de viejos, ¿no es cierto?, o de una enfermedad en el transcurso de esos 1000 años. Y esto haría pues que murieran dos veces, antes del milenio y durante el milenio. Lo que haría también pues que tuviesen dos muertes, ¿no? O sea, dos entierros. Pero la Biblia dice que es necesario que todos muramos una sola vez y después el juicio. Entonces tendríamos acá nosotros dos muertes, una antes del milenio y otra durante el milenio, y esas personas que son de las otras ovejas tendrían que afrontar eventualmente dos muertes y dos sepulturas, y también dos resurrecciones. El asunto es que estas personas no llegan al final de los 1000 años, no podrían ser probadas, ¿no es cierto? No podrían ser probadas con el diablo que va a ser soltado. Entonces yo digo que esas personas que mueren durante el milenio, porque no tienen vida eterna, ¿cómo pueden ser probadas por Satanás si estas no resucitan sino después de 1000 años? Entonces aquí hay cosas medio raras que no se entiende y que debe ser aclarada por la Watchtower. Pero, como repito, a mí me parece que es de muy mal gusto enseñar pues que un pequeño grupo de personas sí reciben la inmortalidad y la vida eterna cuando mueren y se van inmediatamente al cielo como personas glorificadas y espirituales, en tanto que otras personas, y son la mayoría de los testigos de Jehová, tengan que esperar 1000 años para poder ser declaradas justas y ganar la vida eterna. Esto me pone a mí en una situación realmente me deja en una situación bastante perpleja, me deja confundido, porque esto, como siempre he dicho, haría que las otras ovejas estén siendo todavía uh, perfeccionadas recién en el milenio. No ahora, no han podido ser perfeccionadas, y tienen que ser perfeccionadas en el milenio a través de los nuevos rollos que se abrirán, que tendrán que estudiar y aprender y poner en práctica, lo cual los ungidos no tendrán nada que hacer con eso. Simplemente no es para ellos los nuevos rollos, porque lo que hicieron era suficiente y lo hicieron bien, en tanto que las otras ovejas lo hicieron mal, no cumplieron con su cometido, con la voluntad de Dios, y tienen que ser nuevamente instruidas con nuevos rollos, nuevos reglamentos, que no entiendo para qué, para que si lo ponen en práctica recién optar por la salvación al final del milenio, cuando pasen la prueba final. Todo un zafarrancho, un enredo, y todo toda una enseñanza injusta y satánica que pone a Dios como si fuera un Dios parcial y fuera un Dios que hace excepción de personas. Yo creo que lo que está haciendo la Watchtower es diciéndole a las otras ovejas: ustedes no están haciendo lo suficiente, ustedes van a ser todavía puestas a prueba al final del milenio para ver si merecen, porque parece ser que no es suficiente con la prueba de la fe, de estar predicando y trabajando duro dentro de la Watchtower. No es suficiente para la Watchtower. Necesitan estas personas de las otras ovejas pasar una última prueba final para ver si merecen entrar en la vida. Y ahí están incluidos también los fieles de la precristiandad, que parece que tampoco fue suficiente la fe que tuvieron, sino que van a tener que probar si son realmente fieles cuando el diablo sea soltado y el pobre Job tenga que ser nuevamente, atacado por el diablo, como si ya no fuera suficiente lo que tuvo que padecer y sufrir a manos de él cuando estuvo acá en la tierra, como se registra en la Biblia en el libro de Job. Tiene que ser nuevamente sometido a prueba, lo cual me resulta a mí tan injusto, tan fuera de toda lógica,
que no creo que eso venga de una enseñanza de Dios realmente. Ahora, nosotros a veces nos quedamos confundidos, estimados amigos, porque es lo que se llama la Watchtower en el año 60. Pero en el año 81 dice, significa esto que aparte, esto está en la atalaya del 7 de julio primero de julio del año 81. ¿Qué es lo que dice acá? Ah, no, perdón, 61. 61, o sea, un año después. Un año después, ¿eh? Un año después. Aquí parece que hubiera un cambio de opinión, ¿no? Porque por un lado en el año 60 dice que las otras ovejas tendrán vida eterna como perspectiva en el paraíso, como perspectiva. Así que cumplen la prueba final, si pasan la prueba final, si se ponen a hacer lo que dicen los rollos, perdón, si empiezan a cumplir con lo que los rollos mandan, y si pasan la prueba final, entonces ahí sí van a ser salvos estas personas. Y luego, pues, un año después, en la revista del 1 de julio del año 81, la Watchtower dice, ¿significa esto que aparte de los poquísimos que van al cielo, todo el resto del género humano está perdido? De ninguna manera, dice. Todos los demás que están dispuestos a lo justo tendrán la oportunidad de conseguir la vida eterna, ahora o más tarde, por medio de una resurrección. No entiendo esto. Ahora o más tarde, por medio de la resurrección. Hasta ahora no entiendo lo que quiere aquí decir la Watchtower, ¿no? Porque hablan cosas que ni ellos mismos saben explicar. Dice, ¿significa esto que aparte de los poquísimos que van al cielo, todo el resto del género humano está perdido? De ninguna manera. Todo lo demás, o sea, usted, amigo de las otras ovejas, que está dispuesto a hacer lo justo, dice la Watchtower, tendrán la oportunidad de conseguir la vida eterna ahora o más tarde. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Ahora o más tarde? ¿Cómo es eso? Por medio de una resurrección. ¿Ahora o más tarde? ¿Ustedes entienden esto? Véanlo en la atalaya del año 61, del 1 de julio. Realmente es una cosa que nadie entiende, ¿no? Pueden conseguir la vida estas de las otras ovejas ahora o más tarde, por medio de una resurrección. La verdad que me ha dejado fuera de foco. ¿A qué resurrección se refiere? ¿Quiere decir que hay otras dos resurrecciones más? ¿Que va a ser ahora y después para las otras ovejas? No, yo no entiendo. Esto es solamente una cantimplada. Pero lo cierto es esto, ¿no? De que usted, amigo testigo de Jehová de las otras ovejas, se esfuerza en ir a las reuniones, a predicar, a enseñar. Se ha negado usted muchas cosas, de repente no se ha casado, no ha estudiado en la universidad, se ha dedicado a la obra mundial con mucho esmero, pero sin embargo usted no puede ascender a ser un ungido, porque si no reúne ciertas características físicas, usted no puede ser un ungido. Y entonces yo le pregunto, ¿usted para qué se esfuerza entonces en tanto predicar y estudiar la Biblia y ir al salón del reino, si usted no va a tener la vida eterna en el paraíso? Va a entrar como va a entrar también el hijo de vecino que no tuvo la oportunidad de conocerlo, un impío que no conoció al Señor, igual que usted, va a entrar al paraíso, va a entrar igualito, para ser aleccionado por los nuevos rollos, nuevos reglamentos, nuevas leyes que van a tener que cumplir todos, e incluso los fieles profetas y patriarcas, imagínense ustedes, y luego pasar una prueba final. O sea, Dios es injusto. Dios hace excepción de personas. No es posible que millones de testigos de Jehová que trabajan mucho por la obra mundial, que se han roto los lomos, otros que han muerto en los campos de concentración en Alemania, han dado sus vidas, mientras que muchos de los ungidos de la Watchtower han estado viviendo la buena vida en Estados Unidos con libertad y con mucha riqueza, pues tengan ahora que mandar a esta gente que ha muerto, ¿no es cierto?, en el martirio, por decirlo de una manera, ya en Alemania, en el campo de concentración, personas de las otras ovejas, se les diga, ahora van ustedes a resucitar
pero no para ganar la vida eterna, sino para todavía aprender de nuevos rollos, a ver si merecen ustedes entrar al paraíso, a la vida eterna, a ganar la vida eterna. Realmente esto es injusto, totalmente absurdo y totalmente antibíblico. Ya es hora, pues, estimados amigos testigos de Jehová, que despierten de su letargo espiritual y se den cuenta que esta organización es clasista, separatista, donde pone más cargas a las otras ovejas para que carguen y sin embargo no van a recibir ninguna recompensa de vida eterna, por más conocimiento que hayan adquirido, la verdad que lleva vida eterna, el conocimiento que lleva vida eterna, no va a llevarlos a la vida eterna, no los va a llevar, si van a entrar al paraíso igual que los impíos, que no conocieron a Dios, como dice la Watchtower, para aprender de Él y pues si realmente llegan a amar al Señor y llegan a cumplir con lo que Dios dice y pasan la prueba final, serán salvos. Todos, sin excepción alguna. Hombres de la fe del Antiguo Testamento, impíos que entran al paraíso, que no conocieron a Dios, y los que son de las otras ovejas, todos van a tener que someterse a los mismos reglamentos. Y todos tendrán que probar su fidelidad al final, si es que pasan la prueba del diablo, cuando sea soltado. Estimados amigos, esto es una doctrina diabólica, realmente algo que nadie puede aceptar. No está en la Biblia, es una invención de hombres, es una doctrina satánica para simplemente someter a las otras ovejas y hacerlas trabajar duro. ¿Pero para qué? Para entrar a un paraíso, para tener perspectiva de vida eterna al final y con el peligro que pueda morirse en el transcurso del paraíso, ¿no es cierto? Puedan morir, porque si no tienen vida eterna, pues una enfermedad los puede atacar o cualquier tipo de accidente puede matarlos, ¿no es cierto? Nadie está libre de un accidente, de lo que pueda ocurrir. Al no tener vida eterna se mueren. Y, estimados amigos, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? O sea, yo les animo a que, si así, de esto se trata, mejor no hay que predicar a nadie, dejarlos a todos ignorantes, no romperse tanto los lomos, ¿no? No sacrificarse tanto, porque al final los que no oyeron tendrán la oportunidad de conocer al Señor en el paraíso. ¿Para qué esforzarse tanto en predicar entonces? ¿Para qué se esfuerza usted tanto en predicar? Primero, porque usted no va a ganar la vida eterna, por más que se rompa. Y segundo, que si usted no logra predicar a los demás individuos, pues seguirán al paraíso pues, para escuchar del Señor durante el periodo de 1000 años. Así que esta enseñanza lo que hace más bien es decir, bueno, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me rompo llevando a tanta gente al salón del reino para que se conviertan? Si al final, si no logro yo llevarlos, si no los logra llevar ningún testigo de Jehová, tendrán que llevar lo mismo Dios en el paraíso cuando lo resucite y para darles la oportunidad para que lo conozcan. ¿Y qué hace uno rompiéndose, pues trayéndose al salón del reino, invitándolos, dándoles estudio bíblico? Si uno mismo no va a ser premiado con la vida eterna, sino que se va a encontrar en la condición de los impíos que no conocieron al Señor y que tendrán la oportunidad de conocerlo en el paraíso y pasando la prueba final recién a obtener la salvación. Entonces todo esto, estimados amigos, no tiene ni pies ni cabeza, simplemente es un cuento mal contado, un cuento que nadie se lo puede tragar salvo que sean demasiado lerdos o lentos mentalmente. Y lastimosamente muchos testigos de Jehová no saben pensar, no saben escudriñar, no saben meditar con la suficiente seriedad y con la suficiente base bíblica, porque se les ha engañado, se les dice que van a ganar la vida eterna en el paraíso, el libro ese que decía vida, el libro azul, ¿no es cierto? O el otro que dice conocimiento que lleva vida eterna, o el conocimiento que lleva vida eterna, ¿no es cierto? Todos estos libros no simplemente no sirven, son un engaño y han desaparecido. Y esto es algo lastimoso, estimados amigos, que muchos todavía sigan defendiendo esta organización y predicando semejante cosa. Escuché la vez pasada a un testigo de Jehová que le decía a otro de que vamos a tener la oportunidad de estar en el paraíso para, si somos fieles y resultamos victoriosos en la prueba final, ganar la vida eterna. Entonces, caramba, ¿para qué tanto esfuerzo, digo yo? ¿No? ¿Para qué tanto esfuerzo? Ay, estimados amigos. Bueno, esto era todo lo que quería yo comentarles en este momento. Y acá tenemos, pues, en esta atalaya de años 60, ¿no? Que dice, pues, esta resurrección de entre los muertos será a la inmortalidad
como criaturas espirituales en el caso de algunos. Algunos reciben inmortalidad, ya mueren, resucitan inmortales. Pero para el resto de la humanidad, dice la Watchtower, con la perspectiva de vida eterna como almas humanas en el caso de la mayoría de testigos de Jehová y también de la gente que va a resucitar. Con la perspectiva, no van a resucitar con vida eterna, o sea, resucitan mortales, y eso significa que en el paraíso eventualmente podrían morirse, no llegar a los 1000 años, y tendría entonces dos muertes, antes del milenio, durante el milenio, y es necesario que muramos una sola vez y después el juicio, dice la Biblia. Entonces aquí hay un problema. Bueno, gracias y hasta la próxima.